Continuaremos hoy con el estudio del libro de Proverbios y hoy nos corresponde todo el capítulo 17. El capítulo 17 que forma parte de esa sección de Proverbios sobre la vida y la conducta. Vamos a continuar hoy viendo esta clase de Proverbios sobre la vida y la conducta y nos vamos a enfocar en el capítulo 17. No voy a hacer la lectura inicialmente porque luego voy a estar leyendo cada uno de estos versículos. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta hoy. ¿De qué trata el libro de Proverbios? Bueno, la mejor forma que yo tengo de recordar y relacionar este libro con mi vida es que el libro de Proverbios es como un cofre. Creo que todos aquí conocemos qué es eso. A lo mejor nunca hemos tenido uno, pero por lo menos lo hemos visto en la televisión, las películas de piratas cuando llegaban a una isla y encontraban esos cofres que contienen piedras preciosas, ¿no? Bueno, el libro de Proverbios es como un cofre lleno de las más preciosas, de las más valiosas joyas que persona alguna pueda encontrar en este mundo y engalanar su vida con estas joyas. En los capítulos 1 al 9, el proverbista nos invitó poéticamente a procurar y alcanzar la sabiduría. Él nos mostró la hermosura de la sabiduría y la comparó con un palacio lleno de manjares. La comparó con una mujer que invita a su novio o esposo o amante para que entre a su palacio y disfrute de todos los manjares. El capítulo 1 al capítulo 9 se enfocó en eso, en mostrarnos la necesidad de la sabiduría. Y en los versos 10, en los capítulos 10 al 24, que es la sección más grande, en la cual nos encontramos, el proverbista nos indica cómo se adquiere la sabiduría. En la primera parte nos muestra la necesidad de la sabiduría y desde el capítulo 10 al 24 en cómo se adquiere. Que esto no es algo pasivo, que esto no es algo simplemente de que uno lea buenos libros o que tenga buenos deseos, sino que la sabiduría se adquiere buscando, escuchando y practicando. ¿Qué? Bueno, los sabios consejos que contiene toda esta sección del 10 al 24 es una condensación de la sabiduría más excelsa que se ha expuesto en el mundo. Y con el fin de hacer más fácil adquirir esta sabiduría, el proverbista lo que ha hecho es resumir esos grandes principios en frases sencillas. Resumir esos grandes principios en frases cortas y fáciles de memorizar y recordar, a lo cual se le llama proverbios. Proverbios, ¿qué es? Un principio de sabiduría profundo condensado en una frase sencilla y fácil de recordar. Por ejemplo, en español y en el mundo actual tenemos algunos proverbios que condensan grandes principios. Por ejemplo, al joven se le dice: el que no escucha consejos no llega a viejo. Eso es fácil, hasta rima, ¿cierto? Es fácil de aprender, pero la enseñanza que eso tiene es muy grande. Y si el joven empieza a meditar realmente en lo que implica eso, entonces llegará a viejo.
Hoy vamos a continuar analizando estos proverbios sobre la vida y la conducta y vamos a analizarlo y vamos a encontrar una vez más que los grandes principios que el proverbista da incluyen aquí nuestra vida personal, nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, nuestras relaciones sociales, la vida económica, incluye a los jueces, incluye a los gobernantes, incluye a los hijos, incluye a los reyes. Nuevamente, en el capítulo 17, el proverbista aborda varios temas. Por ejemplo, él habla acerca de la paz y la tranquilidad. Él habla acerca de la obediencia de los hijos. Es un tema muy recurrente, ¿no? Habla acerca de la mirada y el juicio del Señor sobre el malo. Habla de la maldad y la sabiduría de la lengua, algo también muy recurrente. Incluye algo aquí acerca de alegrarse del mal ajeno como algo muy malo. Nuevamente nos da principios sobre las riquezas y las fianzas, sobre la amistad, sobre la recompensa de la maldad. Advierte sobre la fatuidad del necio, habla sobre la justicia y finaliza hablando acerca de la alegría y la tristeza. Yo sé que es un tiempo corto el que tenemos, pero vamos a intentar abordar un poco todos estos subtemas que están en el capítulo 17, esperando en el Señor que estos principios engalanen nuestras vidas, que nos lleven a ser más sabios, porque ese es el objetivo por el cual estamos estudiando este libro. Queremos ser más sabios en nuestra vida. Bien, así que vamos a empezar con el subtema de la paz y la tranquilidad. Miren, verso 1, verso 14, verso 19 y verso 20. Se los leo. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Verso 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Verso 19. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Verso 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Algo que vemos frecuentemente en este libro es que la paz y la tranquilidad son considerados tesoros invaluables. ¿O no? La paz y la tranquilidad. La persona que haya la paz y la tranquilidad se debe considerar dichoso en medio de este mundo. La paz alegra el alma. Cuando usted está en paz, su alma está alegre. La paz da estabilidad mental. Sí, estabilidad emocional. Cuando estoy en paz, ando en este mundo como volando. Tengo agilidad para andar en este mundo. Esa es la razón por la cual en estos consejos que el proverbista nos da, él dice: no sacrifiquen la paz por nada material ni por ninguna honra en este mundo. No sacrifiquen la paz por ninguna cosa material, comodidad, riqueza o prestigio, porque los que han hecho ese ruin intercambio han sufrido las nefastas consecuencias de ello. Y hoy día anhelan que les quiten todo lo que obtuvieron para recuperar la paz. ¿Cuántos hombres, cuántas damas han arruinado sus vidas? Tal vez por el capricho de desear casarse con una persona rica o de prestigio
o con una belleza física externa, aunque sea un incrédulo. Hicieron ese intercambio ruin. Y luego se han dado cuenta que ninguna de esas cosas, ninguna ha sido suficiente para dar alegría al alma cuando la casa se ha convertido en un infierno. Pero el proverbista no solamente nos habla sobre esto, sino que la paz en la casa no solamente se altera por el otro. Muchas veces yo soy la fuente de que la paz y la tranquilidad en las relaciones se pierda. Y por eso es que el proverbista aconseja a que suprimamos, luchemos y mortifiquemos la ira. Que no seamos iracundos, especialmente que empecemos a controlar ese primer portillo que genera la ira, que apenas que estoy viendo que la ira quiere empezar a brotar, como cuando una persona es reaccionario, que si le tiran una piedra ya tiene 3 para responder. Que trabajen seriamente en evitar el inicio, ojo, el inicio de cualquier discordia. Cuando usted trabaja en el comienzo de la ira, en el comienzo de una posible mala respuesta, usted está evitando desastres. Pero luego que usted dejó que se abriera el portillo, vienen las terribles consecuencias de las cuales se lamentará por mucho tiempo. Eso es a lo que compara aquí el proverbista cuando dice que en una presa no se... Bueno, aquí creo que todos conocemos, ¿no? Lo que son, por ejemplo, ahora está en construcción Hidroituango, ¿cierto? Que es una presa. Bueno, si tú abres, aunque sea un portillito pequeño, donde tú tienes almacenado mucha agua, que tiene mucha fuerza, aunque sea un portillito pequeño, el agua empieza a salir por allí y toda la fuerza de la presa se va a enfocar en ese huequito pequeño, de tal forma que luego va a ser un hueco grande y luego todas las compuertas se van y el desastre que se causa es muy grande. Cuando una persona abre las compuertas de la ira, es difícil evitar que el tumulto de esa ira no dañe a la misma persona y a otros. Así que el consejo que él nos está dando es: odiemos la disputa, aprendamos a no amarla, a evitarla, guardemos nuestras emociones, guardemos nuestras reacciones, guardemos nuestras palabras. Dice él, pongamos un cerrojo, porque si no la controlamos, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras emociones, vamos a terminar destruidos nosotros y vamos a causar grande sufrimiento. Un segundo aspecto o tema que trata aquí el proverbista es el de la obediencia de los hijos, la honra de los hijos, la honra de los padres, la honra de los abuelos. Miren los versos 2, 6, 21 y 25. 2, 6, 21 y 25. El 2 dice: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Verso 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos son sus padres. Versículo 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Verso 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Con mucha frecuencia, el proverbista en su libro habla acerca del deber de los hijos. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento con promesa, dice Pablo, es ¿cuál? Que los hijos
honren a sus padres y que eso, cuando ellos honran, obedeciendo a sus padres, eso representará largura de buenos días. Y aquí el proverbista nos dice que una de las mejores inversiones que pueden hacer los hijos, que deben hacer los hijos, es honrar a sus padres. Dice aquí que la honra de los hijos son ¿quiénes? Sus padres. ¿Cómo honra un hijo a su padre? Obedeciéndolos. Esa es la mejor inversión que un hijo puede hacer, ser guiado por las instrucciones de sus padres, y después obtendrá los abundantes réditos de esa inversión. Pero, ¿qué pasa con el hijo necio? ¿Qué pasa con el hijo desobediente a las sabias instrucciones de los padres? Con ese hijo díscolo que quiere hacer su propia voluntad y que se cree más sabio que sus padres, que no se somete a la disciplina de ellos, que quiere levantarse a la hora que quiera y que quiere estudiar cuando él quiera y no cuando sus padres le indican. Dice el proverbista, el hijo que hace eso terminará siendo siervo de los siervos de su casa. Para ese tiempo se acostumbraba que en las casas que tenían ciertos bienes tenían siervos. Los siervos no heredaban los bienes de los dueños de la casa, pero el salmista, con el fin de motivar a los hijos a la obediencia, dice: oiga, si bien es cierto que los siervos no heredan los bienes de los padres, ni los hijos comparten la herencia con los siervos, hay el hijo que es desobediente y deshonra a sus padres, llega a ser peor y a estar en una condición peor que la de los hombres peores de este mundo, que es más fácil que un siervo o esclavo llegue a ser heredero de los padres que ese hijo desobediente. Recordemos que la peor esclavitud es ¿cuál? La libertad sin restricciones. Y eso es de lo que él habla aquí. Hay hijos que quieren andar en este mundo libres sin ninguna restricción. Bueno, esa es la peor esclavitud. Cuando un hijo anda en este mundo sin restricciones de ninguna clase, es esclavo de sus propias pasiones y terminará viviendo en la calle, consumiendo drogas, peor que un mendigo. Pero quiero que observemos algo más aquí. El salmista dice que hay padres que engendran insensatos. Y si bien es cierto que la Biblia nos dice que todos los niños que nacen en este mundo nacen en estado de depravación, y en ese sentido todos los padres engendramos hijos aferrados a la necedad, como ya nos dijo el proverbista, hay un sentido en el cual el proverbista lo que quiere decir es: hay hijos, hay padres que con la crianza que le dan a sus hijos engendran insensatos. Hay padres que con la crianza que le dan a sus hijos engendran insensatez cuando no hay disciplina y cuando no hay amonestación. Cuando hay disciplina y amonestación, la insensatez retrocede. Por lo tanto, padres, si deseamos hijos que nos honren y deseamos hijos que cuando crezcan tengan en honra a sus padres y digan: sí, mi honra es haber tenido esta clase de padres, trabajemos en la disciplina e instrucción de nuestros hijos desde que son niños. De lo contrario, nos causarán vergüenza, y no solamente esto, ellos se avergonzarán de haber tenido padres como los que tuvieron. Y algo más que nos dice aquí el proverbista es que para ese tiempo tener hijos era considerado motivo de honra. Cuando una persona, un hombre, una dama no podía
tener hijos, eso se convertía en un motivo de deshonra. Y eso es por lo cual encontramos en la Biblia que muchas veces algunas damas y algunos hombres oran ante Dios con angustia porque no les ha dado hijo. Tener hijos era motivo de honra, era motivo de bendición, era motivo de alegría. Tener una prole bien grande era señal de prosperidad, señal de la bendición del cielo. Los abuelos eran tenidos por patriarcas cuando tenían muchos nietos y descendencias. Bueno, eso hoy día ya no se concibe más, ¿no? Ya hoy día lo más honroso es tener un gato de mascota. Eso nos muestra que nos hemos ido en contra de los principios de Dios. Hay un tercer elemento de nuestra vida diaria que toca aquí el proverbista, y este se relaciona con la mirada y el juicio del Señor sobre nuestros actos. La mirada y el juicio del Señor. Versos 3 y 10. El 3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y verso 10: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. ¿De qué habla aquí el proverbista? Que los elementos o las cosas que hay en el mundo son purificados de acuerdo a la naturaleza del mismo elemento. Por ejemplo, la suciedad de la ropa se limpia ¿con qué? No con el fuego. Si le prendes fuego, hasta ahí fue la ropa, ¿verdad? La suciedad de la ropa se limpia en ocasiones con un cepillo. Si es una chaqueta gruesa, coges un cepillo y le quitas cualquier cosa, ¿verdad? Usualmente se usa agua y se usa jabón. La suciedad del cuerpo, se usa agua y se usa jabón. Pero si, digamos, los que se encargan de manejar metales preciosos como la plata, el oro, cuando la van a procesar y se dan cuenta que tiene suciedad, que en la Biblia se le llama escoria, bueno, ya si le aplicas agua no se le va a caer, o si tomas un cepillo no se le cae. ¿Cómo se limpia? Bueno, se limpia con el elemento adaptado a la naturaleza del oro o de la plata, y usualmente se purifica con el fuego. Así que las cosas en este mundo se limpian con elementos adaptados para lo que ellos son. Nuestro cuerpo entonces se limpia con agua, pero el hombre está compuesto por una parte espiritual, a la cual en la Biblia se le llama alma o espíritu o corazón o conciencia. Así que nuestra parte espiritual ya no se limpia con agua, no se limpia con ninguna de las cosas que hay en este mundo. El proverbista dice que realmente se necesita de una acción sobrenatural. Solamente el Espíritu Santo puede purificar el alma, que solo Dios tiene la capacidad, por un lado, de evaluar objetivamente y de manera precisa el alma de la persona y luego purificarla. Y para ello usa Dios la palabra. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo, como en el Salmo 119, se nos muestra que a través de la palabra el Espíritu Santo examina y limpia al creyente. Pero también Dios usa el fuego de las pruebas. Sí. Dios usa el fuego de las pruebas. Aquí se menciona la exhortación. Dios nos exhorta de muchas formas y por medio de las pruebas a sus hijos los conduce al arrepentimiento. Por medio de las pruebas nos lleva a prevenir el pecado en nuestras vidas. Pero al final el proverbista dice que el necio, aunque reciba 100 azotes, no entenderá nada. Y esto es triste,
Porque hay personas a las cuales Dios les está mostrando la maldad de su pecado por medio de las aflicciones, y a pesar de que Dios le mande 100 aflicciones, esa persona está tan ensimismada en su propia perspectiva que nunca va a entender que Dios le está mostrando que debe proceder al arrepentimiento. Que Dios nos guarde de caer en ese estado. Otro subtema que trata el proverbista es el de la maldad o la sabiduría de la lengua. La maldad o la sabiduría de la lengua. Versos 4, 7, 20, 27 y 28. 4, 7, 20, 27 y 28. Y esto nos muestra que la necedad en el uso de la lengua es más común de lo que uno piensa. Bueno, y en ocasiones hasta yo mismo he insistido en que el tema de la lengua se relaciona más con las damas, pero últimamente me estoy dando cuenta que no es así. No, hay hombres que también son chismosos, hay hombres... No, ya esto ya no es como pensaba uno que era antes. Ya hombres y damas tenemos que trabajar seriamente en el asunto de la lengua. Miren el verso 4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Verso 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Verso 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Y los versos 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay un dicho popular que cada uno busca a su semejante. Explico. El borracho busca ¿a quién? Al borracho. El malo busca al malo. El mentiroso busca al mentiroso. Y el chismoso busca al chismoso. Lo que dice nuestro autor es que hay personas dispuestas a escuchar, y no solamente esto, a escuchar y divulgar mentiras, calumnias y chismes de los demás. Por el contrario, el sabio busca ¿a quiénes? A los sabios. Ese es un principio claro. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas. Y esa es la realidad, es lo que nos dice él aquí. El sabio entonces busca al sabio, y cuando el sabio se encuentra con el chismoso, el calumniador o el mentiroso, se aparta, no le interesan ese tipo de conversaciones. Y una forma de descubrir, de conocer, aún sin haber ahondado mucho en una relación con una persona, una forma de descubrir si esa persona entra en esta categoría mala es cómo habla de sí mismo. ¿Se jacta de su honorabilidad? ¿Se jacta de lo que es? ¿Se jacta de sí mismo? Ténganle miedo. Pero aquí hay algo que nos dice el proverbista relacionado con los reyes o gobernantes. Si a una persona no le queda bien ser mentiroso, ni chismoso, ni calumniador, entonces muchísimo menos al que está puesto en autoridad. Gobernante que sea así, que use mal su lengua, es una desgracia para el pueblo. Es una desgracia para la sociedad. Por eso, y ahora que estamos a puertas de las elecciones, y aquí los pastores tenemos por práctica que desde el púlpito no nos metemos en ese tema, pero sí hay principios que la Biblia da. Y aquí hay un principio: a la hora de elegir gobernantes debemos tener en cuenta cómo trata a sus contrincantes. Difama, hace campañas difamatorias, el proverbista dice no es apto para gobernar.
Lo mismo se puede aplicar a los hombres que aspiran a ser pastores o diáconos. Hoy vamos a, bueno, ya se eligieron, hoy vamos a ordenarlos. Pero hombres que aspiran al servicio, al liderazgo en la iglesia, debemos investigar. ¿Es chismoso? No sirve. ¿Cómo usa el Facebook? Sí, aunque el apóstol Pablo, dentro de los requisitos para ser pastor o ser diácono, no nos habla del Facebook, pero creo que sí hay principios que la Biblia da para que usted, cuando aquí se proponga a un hombre, usted mire a ver si tiene Facebook. Si no lo tiene, buenísimo. Y si lo tiene, ¿qué publica? ¿A qué le da likes? Todo eso indica el carácter de la persona. Y algo más que nos dice el autor sobre la lengua es que aquel que es insensato, o sea, aquel que usa mal su lengua, casi siempre está en problemas a causa de ella. Sí, casi siempre está en problemas. Dice aquí que nunca puede estar quieto, él nunca puede estar en paz. Cuando se entera de algo, revuelve con su lengua, quiere esculcar todo hasta lo más mínimo, descubrir el secreto, y eso le trae muchos males. Y eso es algo en lo cual somos muy proclives. Por lo tanto, el consejo final que el salmista da al respecto es esto: ¿deseas honrar al Señor con el uso de tu lengua y evitar meterte en problemas de toda índole? Ahorra palabras. Ese es el consejo. Entre menos hables, mejor. Incluso, dice aquí, los necios, los insensatos, los malvados, cuando callan, todo el mundo dice: ¡guau, qué sabio es! Calló. Cuando no es ávido por responder, cuando no quiere opinar en todas las cosas, sino que escucha porque le tocó y calla y no dice nada. Bueno, esto es sabiduría celestial, difícil de aplicar. Otro tema que toca el proverbista en el versículo 5, solo un versículo, es sobre el alegrarse del mal ajeno. Miren lo que dice el verso 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Siendo que Dios fue quien hizo al pobre, y Él enriquece a quien quiere y empobrece a quien quiere. Y su palabra está llena de mandatos para que cuidemos de los pobres. Y Dios mismo se encarga de cuidar a los pobres. Entonces, no solamente oprimirlos, sino burlarse de ellos es considerado una afrenta contra Dios mismo. Alegrarse de la calamidad que viene sobre otro. ¿Quién es el que las manda? Es Dios. Y alegrarse de la calamidad que viene sobre otros, o la aflicción que viene sobre otros, o una afrenta que vino sobre otro, es exponerse a que Dios se desagrade y le envíe peores males, como hizo con los vecinos de Judá. Recuerdan que Dios usó a Babilonia para castigar a Judá por sus pecados. Y Dios los estaba castigando porque el Judá se había rebelado contra Dios. Y los pueblos de alrededor se alegraron. ¡Ah! Por fin llegó el juicio de Dios sobre esta gente. ¡Qué gozo! ¿Qué hizo Dios luego? Castigó a esos que se burlaron. Castigó a esos vecinos burlones. Que Dios nos guarde de afrentar al pobre o alegrarnos cuando a otro que no nos cae bien le está yendo mal. Eso es un grave pecado. Oremos más bien para que Dios tenga misericordia. Otro tema que el proverbista
desarrolla aquí es sobre las riquezas y las fianzas. También este es un tema recurrente. Y yo creo, porque es que somos muy torpes con el tema, ¿no? O sea, cuando la Biblia toca una y otra vez algún tema es porque somos muy débiles en aplicar los principios escriturales. Miren el verso 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Verso 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Los hombres amamos el poder y las riquezas, y eso en sí ya es una maldición. Pero es una maldición más grande cuando usamos los bienes que Dios nos da para comprar la conciencia de otros. Ese es un peor mal. Para comprar a la justicia, para comprar a los jueces, para conseguir el favor y la complacencia del resto. Y eso es algo muy usual en Colombia. Los ricos muchas veces compran la conciencia de los jueces. Pero el político hace eso con el pueblo. Muchas veces compra el voto, eso es comprar la conciencia. Y a veces nosotros lo hacemos. A veces vendemos nuestra conciencia. Yo sé que mi mejor amigo está actuando mal, pero como es mi amigo, lo defiendo. Eso no está bien. Y también habla acerca de las fianzas, de salir fiadores. Hay personas que comprometen su conciencia cuando se las compran o cuando compran la conciencia, y eso traerá maldad. Pero algunos sufrirán consecuencias tal vez de una buena intención, pero de falta de entendimiento cuando salen fiadores de otros y comprometen el patrimonio suyo y de su casa. Ya lo hemos dicho varias veces. Hay personas que tienen la capacidad económica para salir fiadores de otro, y recuerde esto, casi siempre que usted sale fiador de otros, prepárese porque le toca pagar. Yo sé. Aquí en la iglesia, más de un 99% de los que han hecho eso les ha tocado pagar. Bueno, calcule, ¿tengo los recursos para asumir esa deuda? Porque yo sé que la tengo que pagar. Bueno, si puedo, entonces hágalo, si es con, qué sé yo, con su hijo, con su mamá, con quien usted desee. Pero si no, no comprometa los bienes de su esposa, los bienes de sus hijos, porque eso es una gran responsabilidad y le va a ir mal, le va a ir mal. Algo más que nos menciona el texto es sobre la amistad. Versos 9 y 17. 9. El que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Verso 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Es decir, los amigos sinceros buscan la manera de evitar los conflictos. Los amigos sinceros entonces guardan el secreto de ellos, al menos que la justicia o la ley del evangelio requiera que lo divulgan. De lo contrario, entonces lo guardan. Porque miren, tener un amigo confidente es un privilegio y una joya muy rara, y es de mucha ayuda cuando necesitemos ser confrontados, cuando necesitemos ser consolados, cuando necesitemos ser aconsejados. Es difícil hallar a un amigo fiel en este mundo. Pero dice el proverbista que cuando halles a un amigo así, no lo traiciones. No lo traiciones. Consejo: si estás intentando empezar la amistad con alguien y ese nuevo amigo
te cuenta infidencias de otro que fue su amigo, pero que ya no lo es, recuerda, hará lo mismo contigo. No es digno de confianza. Póngale la firma. Amigo nuevo que te cuenta infidencias de alguien que fue su amigo, no es digno de confianza. Y el capítulo 17 también nos habla acerca de la recompensa de la maldad. Miren el verso 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Verso 13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El malo se complace en hacer el mal y en rebelarse contra Dios. Por eso no hace caso a la reprensión, no hace caso a la justicia, no hace caso a la exhortación, y en consecuencia la justicia del cielo un día lo alcanzará. Dios enviará un mensajero que le dará la recompensa de su maldad. Pero el proverbista también nos habla de otro gran mal, la ingratitud. Pagar mal al que te hizo bien. Miren, y esto es más común de lo que uno piensa. He conocido, lo he visto de cerca. Usted tiene una persona que le ha hecho bien 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Le ha estado prestando plata. Le ha hecho bien. Usted ha estado en necesidad y le presta, pero usted no le paga. Hasta que llega un día en el cual le dice, mira, ya no te presto más. ¿Qué va a recordar esa persona? ¿Las 100 veces que le prestó plata y le hizo bien, o la única vez que le dijo, ya no te presto más? Así somos nosotros, ingratos. Bueno, cuando somos ingratos nos va mal. Y el mal no se apartará de nuestra casa. Cuando no recordamos los muchos bienes que nos han hecho y nos enfocamos en los poquitos males que nos dieron. El proverbista también habla de la fatuidad del necio. Miren versos 12, 16 y 24. Verso 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Verso 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Verso 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El pueblo de Israel había convertido en proverbio que encontrarse con un oso era una de las peores cosas que le podía pasar a una persona, porque el oso tiene mucha fuerza destructiva. Y que peor que eso, encontrarse con una osa a la que le habían quitado los cachorros. Pero Salomón dice que hay algo más peligroso que esas dos cosas: encontrarse con un necio cuando está en el colmo de su necedad. Encontrarse con un necio cuando nadie lo controla y habla sin freno y actúa frenéticamente. Él y los que están a su alrededor sufrirán mucho dolor y turbación. Y el proverbista dice, es que el necio es tan necio que aunque tenga plata y pueda acceder a las mejores universidades del mundo, la sabiduría será algo esquivo para él, porque la sabiduría no se adquiere con bienes terrenos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El necio no la alcanza porque no la tiene como meta. Él tiene como meta en su vida otras cosas. Y concluyo con el verso 22, la alegría y la tristeza. Verso 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La ciencia médica lo confirma. Reírse por buenas cosas es bueno para el alma, es bueno para el cuerpo. Estar alegre nos ayuda a sobrellevar las enfermedades y las dificultades de esta vida. La ciencia médica nos ha dicho
que las emociones negativas en las personas pueden causarnos, además del estrés, pueden causarnos incluso cáncer. Hay personas en las cuales hace que el pelo se le caiga, que sufra de alergias en la piel, de úlceras. Eso pasa con el estrés, pasa con el espíritu triste. En cambio, estar alegre incluso nos ayuda a una más rápida recuperación de nuestras enfermedades. Pero recuerde eso, no toda risa es buena. La risa que es por sarcasmo, la risa irónica, la risa burlesca, daña el alma y daña el cuerpo. Así que el gran principio que nos da aquí el proverbista es: estemos siempre alegres. Pero esto ya lo hemos visto en la predicación. El apóstol Pablo nos está diciendo en Filipenses: estad siempre gozosos, y Pablo estaba preso. Así que la alegría de la que habla aquí no depende de las circunstancias, depende de lo que somos en Cristo, de la confianza que tenemos en Él, y esto nos lleva a las aplicaciones finales. ¿De quién provienen todos estos principios de sabiduría que nos está dando el proverbista? De aquel que está por encima de Salomón, de aquel que es la sabiduría encarnada, de Cristo Jesús. Jesucristo es el verdadero sabio, Jesucristo es la verdadera fuente de la sabiduría. Por lo tanto, hermanos, solo estando en Cristo, por medio de la fe, somos capacitados para vivir de manera cada vez más creciente y gloriosa una vida sabia, llena del gozo de Cristo. Si manejamos las finanzas conforme a estos principios, vamos a estar alegres en Cristo, aunque no tengamos nada. Si sabemos usar nuestra lengua y la mantenemos más callada que hablando, vamos a estar honrando a Cristo y vamos a gozarnos en Cristo. Si manejamos bien las relaciones con el prójimo, si hacemos todos los grandes principios que nos dan aquí, vamos a estar en paz y tranquilidad. Si no somos reaccionarios y ligeros para empezar la disputa, vamos a estar en paz, vamos a estar alegres en Cristo, y todo esto nos viene por el Evangelio. Tenemos el poder de Cristo que nos ha justificado y reconciliado con Dios, y tenemos el poder del Espíritu Santo, quien nos lleva a ser como Cristo, a ser sabios como Él, más sabio que Salomón. Y esto nos conducirá a una vida de alegría y tranquilidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda gracia, de toda bondad y misericordia, gracias por estos consejos de vida que tu palabra nos da. Ayúdanos a convertirlos en una práctica diaria y a ser más y más como Cristo. Amén.